Bienvenidos a Covenant Q&A. Una grande bendición, mi querido hermano Jerry, el poder estar aquí el día de hoy, viendo este sueño hecho realidad. Un objetivo más cumplido y un trabajo más desarrollado en los planes que el Señor tiene para esta congregación. Y le doy gracias a Dios que sea a través de nuestro ministerio de Covenant Ministries, la llave, la herramienta que Dios está usando aquí en Stockton para poder traer información bíblicamente centrada, donde el mensaje cristocéntrico se pueda predicar ahora a través de esta plataforma. Que Dios bendiga tu vida, tu ministerio y la vida y el ministerio de todo tu equipo. ¿Okay? Estamos muy contentos porque hoy es el primer enlace que tenemos, la primera transmisión, y tenemos temas muy importantes que son temas del diario vivir del cristiano, preguntas, dudas que hay en el corazón de el Hijo de Dios común, en cualquier iglesia donde se encuentre, donde quiera que vaya. Yo sé que estas preguntas y estos temas que vamos a ver el día de hoy son muy importantes para la iglesia en general, pero me gustaría que nos hablaras un poquito, mi hermano Jerry, acerca de qué se trata este ministerio que inicia hoy, qué es lo que busca conseguir, cuál es el objetivo, lo que queremos lograr. Adelante, mi hermano Jerry. Pues es un placer poder estar aquí con usted, pastor, a trabajar en este programa. Siempre ha sido un deseo mío a trabajar con las cosas que me gustan, ¿verdad? Trabajando con sonido, con multimedia, todo eso siempre me ha gustado. Y yo siempre he buscado por manera para poder usarlo, para glorificar a Dios, para ayudar a los hermanos en Cristo, ayudar a personas a crecer. Y en mi caminar siempre he tratado de hacerlo por medio de música, pero por una razón u otra nunca se ha hecho. Yo manejo bastante al trabajo y siempre pongo programas de radio, siempre pongo podcasts a escuchar de otras denominaciones, de otras iglesias, de la política, lo que sea, lo que tengo ganas de escuchar. Y comencé a escuchar que iglesias han estado comenzando con esta plataforma, ¿verdad? O sea, hacen un podcast, pero muchas veces lo que hacen es hacen una predicación y nomás lo ponen ahí, y eso es muy bueno y es algo de bendición, pero yo quería hacer algo diferente y yo he visto iglesias hacer un Q&A donde las personas mandan preguntas y los pastores del ministerio los contestan, pero nunca he visto esto en la iglesia hispana. Y dije, ¿sabes qué? Esto sería bueno que nuestra gente, nuestras personas puedan poder hacer preguntas directamente y poder compartir esas respuestas con todo el mundo. Mi deseo en esto es que nuestros miembros de la iglesia local, las personas que escuchan programas por todo el mundo, que pueden mandarnos sus preguntas, ¿verdad? Pueden mandar las preguntas por medio de Facebook. Tenemos un post ahí que siempre está mero arriba de nuestra página, donde puedes poner un comentario, una pregunta, o si no quieres poner tu pregunta que todos lo pueden mirar, lo puedes mandar una respuesta directo. Así es más privado. Si quieres preguntar algo un poquito más sensitivo. Y también por medio de Instagram. Tenemos un posting ahí en Instagram donde también pueden, por medio de poner un comentario ahí en la foto, ahí pueden darles la pregunta, o también, si quieren, pueden mandar una pregunta directo. Luego ahí nosotros podemos grabar el programa y a contestar estas preguntas. Excelente, excelente. Vale la pena mencionar que el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Jerry Soria, que es también el copastor aquí en la congregación y el director del departamento de multimedia. Y bueno, él sabe mucho de esta materia y lo uso como referencia para pues promover los siguientes podcasts. Vamos a procurar tener también expertos en la materia de los diferentes temas que estemos hablando. Oh, yeah. Vamos a traer a especialistas en cualquier tema de la vida cotidiana o de asuntos teológicos, sistemáticos, cualquier tema que queramos estar tocando, analizando. Vamos a tener la fortuna de tener a personas que nos estén acompañando. ¿Por qué no empezamos y le damos atención a las preguntas que pudimos obtener durante el transcurso de este tiempo? Y empezamos a analizar las preguntas, ¿ok? Esperamos que sea de grande bendición. Esto más que ser un estudio analítico acerca del tema, es más que nada una charla.
Estamos en la sala de su hogar, somos su compañero en el camino, en el vehículo, donde quiera que usted esté. Estamos ahí y es una charla ahorita entre dos personas y quien sea que nos esté escuchando. Pero le aconsejo y le animo en el amor del Señor a que cuando leamos la palabra, si usted tiene la oportunidad de documentar las citas bíblicas que estemos expresando, los principios, los puntos que estemos exponiendo, lo haga, porque también le va a servir a usted como alimento espiritual. Amén. Entonces, hermano Jerry, ¿por qué no nos empezamos y por qué no nos dices cuáles son esas preguntas que vamos a estar viendo el día de hoy? Amén. Amén. Pues nuestra primera pregunta vino por medio de Instagram. Okay. Y vino por alguien que se llama CaliRide15. Y pregunta, ¿qué debemos hacer con las personas que tratan a derrumbar o destruir la iglesia? Ok, ¿qué debemos hacer con las personas que tratan de derribar o destruir la iglesia? Wow. Imagínate si viviéramos en los tiempos de la Santa Inquisición. Rápido te diría lo que deberíamos de hacer. Fácil, nomás los prendes allí y... No empieces a dar ideas, no empieces a dar ideas. Estamos en la gracia de Dios y tenemos que ver este asunto. Es una grande realidad, es una triste, grande realidad que hay personas que realmente traen división, traen contiendas, separación en el cuerpo del Señor y es triste. Yo te lo puedo decir como hijo de pastor, que crecí en un hogar de pastor, en una iglesia donde Dios se movía grandemente. Pude experimentar yo en carne propia en mi infancia ciertos ataques del enemigo a través de personas para traer división a la iglesia. Y ya después en mi ministerio, cuando recién empezaba mi ministerio, ya en el año del 97, la iglesia donde yo me congregaba en ese entonces sufrió una muy grande división y te lo puedo expresar por conocimiento propio. El sentido de pérdida, el sentido de nostalgia, de dolor, de angustia era muy grande. Recuerdo que llegaba yo a los servicios y procuraba sentarme en la banca de mero adelante, simple y sencillamente para no voltear atrás y no darme cuenta de los hermanos que ya no estaban ahí. Y por mucho tiempo había un sentido de pérdida, te soy honesto, hasta que Dios empezó a restaurar el corazón de los hermanos que continuamos fieles ahí y la gloria de Dios se volvió a manifestar, nunca nos dejó. La presencia de Dios fue la que empezó a sanar nuestro corazón y la iglesia se volvió a poner en pie y le doy gracias a Dios porque esa iglesia es una iglesia triunfante, es una iglesia en victoria y pudo sobresalir a este tipo de asuntos. Pero sí es un tema muy delicado porque pudiéramos pensar que el principal enemigo de la iglesia es el diablo, es Satanás y aunque lo es, Jesucristo nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, dos grandes verdades. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Esa es la primera y debemos de estar conscientes de eso. El enemigo de la iglesia quiere matarnos, quiere robar nuestro gozo, nuestra visión, nuestro propósito. Quiere destruir nuestros sueños, nuestros objetivos como congregación. No solamente busca darnos un dolorcito de cabeza aquí y allá un domingo cuando el sonido se apaga o cuando el cantante no canta bien o cuando... Eso nunca pasa aquí no, gracias a Dios. No. Allá en Alaska, donde no nos estén escuchando, por allá de suceder. No, el enemigo realmente quiere destruir nuestros propósitos, nuestros sueños. No intenta destruir la iglesia porque él ya sabe que no puede. Él está vencido. ¿Okay? Pero es una verdad que Jesucristo establece y dice, a eso vino el enemigo, a eso vino el ladrón. Pero la segunda verdad creo yo que es más importante para todos los hijos de Dios, que nos habla el Señor Jesucristo en este pasaje de Juan 10:10, donde Él dice,
Yo vine para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esas son las dos más grandes verdades que usted y yo debemos de saber. Que sí, el enemigo quiere destruirnos, pero que el que vino a darnos vida ya venció sobre el enemigo. Y la vida que nos ofrece es una vida abundante. Pero desgraciadamente, este asunto de la división de la iglesia, de las personas que intentan destruir la iglesia generando disensiones entre hermanos, divisiones internas, hasta que este daño pueda lograr crecer y dividir a una iglesia sólida por completo. Hay algo muy interesante, fíjate. El apóstol Pablo educó a la iglesia en sus epístolas. Podemos ver un sinnúmero de doctrinas, de principios bíblicos que van enfocados y enfatizados a capacitar a la iglesia en contra de los ataques del enemigo. Sí, pero si algo hizo el apóstol Pablo fue capacitar a la iglesia contra los ataques que vienen de adentro de la iglesia, porque esos son los que más pueden lastimar. Es curioso que mencionas eso, porque cuando yo estaba leyendo estos pasajes, miré también que no solamente está dando respuestas espirituales, pero también está dando, como tú dices, con un sentido común, cosas obvias. Por ejemplo, lo estaba diciendo en Romanos que si hay algo que está pasando, básicamente se dice que te apartes de ahí. Exacto. Si hay personas que están hablando contra o causando división, dice apartarse. Sí, después de 2 o 3 amonestaciones, sepáralos. Y mira, yo quisiera ponerlo en un contexto más práctico y más real. Estás en tu casa con tu familia, hermano que nos escuchas, estás con papá, mamá, tu esposa, tus hijos, no sé, cualquiera que sea la dinámica. ¿Cuáles son los ataques que duelen más? Los que vienen de la calle, del vecino, de la vecina, de la persona que va manejando a tu lado, cuando te le metes en el freeway y que te trata de ofender, tal vez te ofende usando palabras inadecuadas, inapropiadas. Realmente eso no nos aflige, no nos perjudica tanto. Una palabra que viene de un desconocido, de un perfecto extraño, aunque venga con la intención de herir, si tú no le das esa autoridad, esa palabra realmente no genera ningún efecto negativo en tu vida. Pero que esa misma palabra la use tu esposa o tu esposo o tu hijo o tu hija en contra de ti. Esos son los ataques que realmente destruyen, esos son los que duelen, los que vienen de adentro. Y por eso el apóstol Pablo y toda la Biblia en general, pero me gusta cómo trata el apóstol Pablo este asunto de las divisiones. Prepara, capacita, educa a la iglesia, les da recursos, les da herramientas para que se preparen en contra de las divisiones y les dice qué hacer y cómo tratar a aquellas personas que están generando divisiones. Hay un pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 3, donde el apóstol Pablo nos invita como iglesia, como cuerpo de Cristo, a que guardemos la unidad. Fíjate, quiero leerlo. Dice, sé solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante que exista la paz en las congregaciones y que seamos solícitos en estar buscando esa unidad. Es decir, no podemos ser pasivos. La unidad es algo que se busca, algo que se encuentra, algo que se trabaja. Los ministerios en las congregaciones, los ministerios no importa si eres una iglesia de 1,000 miembros, de 5,000, de 300, de 100 o 50, un grupo de conexión en casa. La unidad es algo que se busca, que se trabaja. Mira, permíteme recordarte algo. Cuando empezábamos aquí en Covenant Ministries, hace como 1 año y medio aproximadamente, en junio del 2016, éramos aproximadamente 22 personas. Y recuerdo el primer mes de junio, terminábamos el servicio y yo todavía no terminaba de decir Dios los bendiga, hermanos, y ya no había nadie en el lobby, 22 personas, imagínate, ¿ok? Hicimos algo que dio mucho resultado, ¿ok? Y que hasta ahorita se ve el fruto de ese esfuerzo. Se nos ocurrió
pues somos latinos, ¿verdad? Y a latino hay dos cosas que nos gustan mucho, la familia y la comida. Y más cuando comemos en familia. Entonces dijimos, ok, después de cada servicio vamos a hacer algo, una comida. Y vamos a traer algo y vamos a estar ahí en el lobby y vamos a lo que sea. El asunto es estar unidos, estar juntos. Parece extraño, éramos 22 personas, nos conocíamos bien, estábamos juntos, sabíamos quiénes eran, pero no estábamos unidos. No había una misma mente, no había un mismo sentir. Iniciábamos aquí. Y la comida hizo maravillas, porque ahora ya no había excusa para salirnos corriendo de aquí, irnos a comer a cualquier restaurante que estuviera abierto. Empezó eso a generar que los hermanos se quedaran aquí a comer y empezaban ellos a... La regalábamos la comida, ¿ok? Algunos de ellos se tomaban el crédito y decían, hermano, te invito a comer hoy. O te acuerdas aquella comida que te debía, ven, hoy te la pago. Y llegaban y se agarraban su comida y se sentaban. Inteligentes, ¿verdad? Claro. Sí. Sabían cómo hacerle. Y eso generó una unidad. La gente se empezó a quedar. Terminábamos a las 2:30 o 3 de la tarde y llegaban las 3:30 y aquí estaban, las 4 y aquí estaban. Y le doy gracias a Dios porque hoy son las 6 y la gente todavía está aquí afuera. Pero ya no regalamos comida. Ya no regalamos comida. Pero el objetivo se logró. La gente se quedó, se conoció. Ahora ya somos muchísimos, más de 22 personas, por la gracia de Dios. Pero todos ya se conocen, todos ya están en unidad, todos ya son amigos, ¿ok? Y por si fuera poco, terminan aquí y todavía se van a otro restaurante a otro restaurante a comer, porque eso de la comida nos gusta mucho. Pero sí, es algo que debemos de estar procurando nosotros en la iglesia, la verdad. Pero también el apóstol Pablo nos previene de algo y quisiera leerte un pasaje que se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Hermano, vamos a leer, ¿ok? Quiero leerlo para que veas cómo el apóstol Pablo nos ayuda en este asunto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5, ¿ok? ¿Saben por qué me costó mucho trabajo encontrar Timoteo? ¿Por qué? Porque es el libro que más trabajo da encontrar. Porque hay un dicho que dice, Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Me imagino que eso es de tu niñez ahí. Bueno, mis hermanos, disculpen ese chiste de mal gusto. Dice así. Dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes de saber esto, Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Interesante. Cuando escucho eso me hace pensar que por seguro queremos tener una iglesia llena de personas con amor y personas que aman a Cristo, pero al mismo vez hay que reconocer que hay personas ahí que realmente no tienen el bien de la iglesia en su corazón o en su mente. Más de todo quieren causar problemas. Y cuando escucho esto, pienso precisamente en esos tipos de personas que realmente no traen amor en su corazón. Y es importante reconocer eso cuando esas personas están ahí. Sí, y el amor que traen en su corazón, como bien dice el apóstol Pablo aquí, es amor para ellos mismos. Se aman mucho, mucho. Se ven al espejo y empiezan a cantar esa canción. Qué bonito soy, qué chulo estoy, cómo me quiero. Sin mí me muero. No jamás me podré olvidar. Yo no sé de cuál canción estás hablando. Los hermanos en México sí saben de qué hablo, ¿ok?
Si un hermano en México sabe de qué canción estoy hablando, ya saben de lo que estoy hablando. Ahí lo pueden poner en los comentarios, me dicen cuál es. Sí, pero mira, lo interesante es que el apóstol Pablo nos da una lista de características de estas personas. Y por lo regular, la gente que genera división en la iglesia no es gente del mundo, no es gente que procura el mal. Nosotros ya estamos preparados para ese tipo de personas. Para la gente que viene a atacar a la iglesia, es otro tipo de ataque, tal vez un ataque más intelectual, más político que otra cosa. Pero los que generan la división, por lo regular, son hermanos que se sientan al lado de ti en la silla, en la congregación. Son personas que han estado asistiendo a tu congregación por años y han sido tan astutos que ya saben y han perfeccionado su disfraz. Y vienen bien vestiditos de ovejas, pero realmente nos dice el apóstol Pablo que su intención es otra. Entonces, seamos inteligentes, seamos espiritualmente sabios a la hora de discernir a quiénes son las personas que están procurando esas divisiones. Y por eso el apóstol Pablo nos da toda esta lista de características para que podamos nosotros identificarlos rápido, ¿verdad? Sí. Es importante que estemos atentos. Los que dividen realmente no están dividiendo a la familia del pastor, no están dividiendo al ministerio de X o Y congregación. Los que dividen están dividiendo el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Okay. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, el ataque a la iglesia es el ataque a Cristo. Es un ataque que va en contra de nuestro Señor Jesucristo directamente. Es un asunto muy interesante y muy profundo. La realidad de las cosas es que, por lo regular, esta gente es gente inmadura. Gente que, no me refiero a esto como para la gente que se acaba de bautizado, los recién bautizados. No. Me estoy refiriendo a que hay gente que espiritualmente es inmadura. Y el apóstol Pablo nos pone este consejo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. Quiero leerlo, mi hermano, para que veas lo que nos habla el apóstol Pablo. La gente que por lo regularmente genera las divisiones en la iglesia es gente inmadura, gente que está más enfocada en la gratificación instantánea, en el egocentrismo. Todo está enfocado en ellos. A mí me gustaría que se hiciera esto. Y fíjate, por lo regular empieza con una murmuración. ¿Okay? Oh, yeah. Sí. Me gustaría que se hiciera esto y me gustaría que se hiciera lo otro. Y esto en la iglesia, si se hiciera de esta forma, sería mejor. Y si esto no estuviera, y si X persona no cantara, y si X persona sí cantara, y si X hermano no predicara. Y es una cascada de opiniones, ¿verdad? Y no hay nada de malo en dar opiniones. No hay nada de malo en ser observador y poder identificar áreas y oportunidades de crecimiento en cualquier ministerio. La intención con lo que se hace eso, el corazón que está maquinando esas ideas, esos pensamientos, muchas veces lo hace con la intención de dividir, no por arreglar, porque yo conozco gente aquí en la iglesia, vio la necesidad que esta iglesia tenía en levantar un coro. Y antes de ponerse a criticar al director de alabanza, al director de adoración, al pastor, al director de multimedia, y antes de decir por qué esta iglesia no tiene un coro, lo que hizo este hermano o esta hermana, esta persona, fue y empezó un coro. Empezó un coro. Yo como pastor nada más me di cuenta cuando ya estaban a punto de empezarlo y dije, ok, gloria a Dios. Ese es el tipo de personas que tienen buenas opiniones, las que están proactivas y no solamente reactivas. Entonces, te lo digo como pastor, cuando llegan los rumores contigo al corazón o a los oídos del pastor, y has escuchado de todo, pero cuando llegan los rumores es cuando es más importante que te agarres de la mano de Dios y que te dé sabiduría para saber cómo tratar este asunto.
Por lo regular es gente inmadura. ¿Okay? Quiero leerte lo que dice aquí 1 Corintios 3, del 1 al 4. ¿Okay? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Recuerda, están en Cristo, pero son niños. No debes de tratarlos tan ásperamente. Están en Cristo, son niños. Os di de beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, fíjate bien, esto es lo que caracteriza a la gente que genera divisiones. ¿Okay? Fíjate, dice, habiendo entre vosotros celos. Ay, ese hermano, esa hermana. Se miran y se enojan uno con el otro. Y dicen, ¿por qué Dios no me usa a mí como lo usa Él? ¿Por qué el pastor no me escoge a mí si yo tengo más aptitudes, más cualidades? Yo canto mejor, yo hago mejor el trabajo. ¿Por qué? Y vienen los celos. Y luego de ahí llegan las contiendas, las disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales haciendo esto? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y estos según lo que a cada uno concedió el Señor. Me gustaría añadir poquito, dice el apóstol Pablo. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es importante, mis hermanos, que maduremos como hijos de Dios, como hijos del Señor Jesucristo y como miembros de su iglesia, que vayamos creciendo. Y para madurar y para crecer, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 que Dios estableció los ministerios en la iglesia para que para que yo podamos crecer. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11, que él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros precisamente para eso, para hacernos crecer. Amén, mi hermano. ¿Tienes algo que comentar, que añadir aquí? Hace tiempo estaba leyendo un libro por un hombre que se llama Kenneth Hawk. Y el libro se llama Antagonists in the Church. Y hablas sobre este tópico. Y lo que menciona me llegó. Y son cosas que yo pongo en práctica. Porque como cristianos, como mencionamos, la realidad es que hay personas que desafortunadamente no tienen el bien de otros en su corazón. Es importante reconocer cómo estas personas se miran o cómo se conducen en la iglesia. ¿Qué es su conducta? Y unas cosas que menciona en su libro, para poder reconocerlos, es primeramente personas que tienen maneras de ser que son destructivas, usualmente se reflejan en otras partes en su vida. No solamente lo vas a mirar en la iglesia, pero si en su propia casa están causando problemas o están causando divisiones o contiendas en su propia casa o en sus trabajos, pues, ¿qué se espera? La persona también va a traer esos problemas a la iglesia también, ¿verdad? Y algo que cada vez que hablas sobre este punto que voy a mencionar ahorita, me recuerda de esto. Cada vez tú dices del púlpito, dices, cuando alguien te dice congratulations o te dicen buen trabajo, pastor, la primera cosa que tú dices debes decir, pues gloria a Dios, quitándote de la gloria de ti y dándosela a Dios. Así es. Y este autor menciona personas que llegan contigo, cada ratito te hacen compliment, te dicen, buen trabajo, oh, tú eres tremendo predicador. De esos tipos de personas que más te llenan de puro gloria y gloria y gloria, son los primeros para criticarte también. Al contrario, they flip around y te hacen, they stab you in the back. You know? Cuidado, sí. Mirando esos tipos de hábitos en las personas, es importante para ser realistas, decir, hey, quizás que esta persona no tiene el mejor en su corazón para los otros. Sí, es un principio muy importante. Aquel que vive por las alabanzas de los demás
No importa cuál sea el ministerio que desarrolles en tu iglesia local. Aquel que vive por las alabanzas, que les gustan las alabanzas, cuando alguien llega y te da un elogio. Y no es que estén mal los elogios, pero cuando del ministerio se trata, si tú aprendes a vivir, si tú escuchas mucho esos elogios y esas alabanzas que van dirigidas a ti, lo más probable es que también mueras por las críticas. Y ambos van a llegar. Te aseguro que ambos van a llegar. Cuando haces un buen trabajo va a haber gente que va a venir a felicitarte y va a elogiarte. Pero aunque hagas buen trabajo, también va a haber gente que llega y te va a querer, si no frente de ti, a tus espaldas, a degradar tu ministerio, tu función, tu trabajo. Y si tú aprendes a vivir por las alabanzas que escuchas de tu persona, es muy probable que también mueras, espiritualmente hablando, obviamente, por las críticas. Te van a destruir, te van a desmoralizar. Vas a ser un gran predicador deprimido. Y eso es muy peligroso. Eso es muy, muy peligroso. Entonces, abstente de este tipo de personas, ¿ok? Bueno, es una realidad esto de las divisiones y es algo que espero yo que ninguna iglesia de los hermanos que nos están escuchando esté pasando por esto, pero había una norma que a mí me enseñaron. Como ya les comenté al principio, yo sufrí en mi iglesia local una gran división. Y hubo una norma que me sirvió mucho en ese entonces, y es, si una iglesia se divide, o si un grupo de una iglesia se divide, ¿qué debes de hacer tú? Bueno, lo primero que debes de hacer tú es ponerte en contacto con tu Creador. Ponerte en oración y pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, paz, paciencia. Pero en lo práctico, lo que tienes que hacer tú también es ponerte en stand-by, ponte en pausa, no tomes ninguna decisión. Lo más probable es que si existe una división, parte de tu círculo social se va a ir con el grupo que se va y otra parte se va a quedar en la iglesia. Y tu corazón puede estar partido en dos y puede llegar la confusión. Es más, parte de tu familia se puede ir y la otra parte ha decidido quedarse. ¿Qué haces tú? Lo que yo te puedo recomendar es que tomes tiempo, que te pongas en pausa, no te muevas para ningún lado, no te vayas con la gente que se separa. Quédate en tu iglesia local, pídele a Dios que te dé sabiduría y dale tiempo para que tomes una decisión prudente, correcta a la palabra de Dios. Por lo regular, después de 2 o 3 semanas, cuando las aguas se calman, mucha gente regresa a la iglesia. Pueden suceder diferentes circunstancias que te ayuden a tomar una decisión más centrada en lo que es correcto para ti, para tu vida, tu familia, tu ministerio. Entonces, le oro yo a Dios para que ninguno de los que nos están escuchando esté pasando por este problema, pero si estás pasando tú o tu congregación por este problema, acude con tu pastor, habla con él, que sienta tu apoyo. Es tu iglesia, es tu familia, es tu congregación. Espero yo realmente que no estés pasando por esto. Amén. Es un gran tema y una muy buena pregunta. Buena manera para comenzar este programa. Excelente, excelente. ¿Qué te parece si vemos otra pregunta solamente para darle el tiempo que se merece? Okay. Yo creo que sí. ¿Si alcanzamos? Sí, yo pienso que tenemos tiempo para una más. Excelente. Esta es una buena pregunta. Y estos son los tipos de preguntas que son buenas. El propósito de esto es poder contestar las preguntas. Porque yo me recuerdo creciendo en la iglesia, a veces no era tan fácil encontrar respuestas. Y menos en ese tiempo, porque en ese tiempo el doctor Google no existía. Y no puedes encontrar respuestas. Hoy, en el tipo de información, contando respuestas es fácil. Es más, puedes encontrar tantas respuestas que realmente ni sabes cuál es la verdad. Exacto. Tenemos una aquí que dice así. ¿Por qué es que no me siento diferente después que me he bautizado? Wow.
¿Por qué no me siento diferente después que me he bautizado? Bueno, creo que es grande responsabilidad de los enseñadores, de los maestros, que hemos enfocado este principio del cambio en el bautismo. Y en nuestras enseñanzas le hemos dado nosotros ese sentido de que ya cambiaste, ya te puedes bautizar, o el bautismo te va a cambiar, he escuchado gente que me dice, hermano, yo no me quiero bautizar porque no estoy listo para cambiar. No me he atrevido a dejar este gusto, este placer por acá, o la novia, o el novio, o mi antigua manera de vivir. Todavía no estoy yo dispuesto para dejarla ir. Y creo que tiene mucho que ver con la educación cristiana que damos nosotros como enseñadores, como maestros. Realmente cuando hablamos de salvación, porque este es un asunto de salvación, no podemos nosotros tratar de puntualizar o especificar en qué momento específico llega la salvación a nuestra vida. Claro, hay muchos pasajes y cada uno de estos pasajes es digno de observarlos y analizarlos, pero a lo que me refiero es que mucha gente está esperando precisamente como la persona esta que preguntaba, el bautismo para hacer el cambio. Pero cuando nosotros analizamos todo el proceso de salvación, todos y cada uno de ellos, nosotros aquí en la iglesia tenemos un estudio que le llamamos a Jesucristo, el plan de redención, y involucra 7 procesos o 7 pasos a seguir, y en todos y en cada uno de ellos se puede ver la salvación, la gracia de Dios para salvación hacia el ser humano. Pero cuando de cambio se trata, hay uno de estos procesos que es indispensable, ¿ok? Y para la gente que nos está escuchando y que no está familiarizada con el plan redentivo de Cristo, me gustaría decirles de qué se trata. Nosotros aquí enseñamos a 7 pasos. Y esto se puede escuchar en SoundCloud en un playlist. Ok. Excelente, sí es cierto. Lo quieren meter ahí. Sí, no, muy buen comercial, muy buen gol. Lo estuvimos predicando, de hecho, y lo estuvimos enseñando como por 3 meses. Pueden revisar ahí en nuestra plataforma de SoundCloud y ahí lo tenemos predicado, lo tenemos también en forma de predicación. Pero viene muy nutrido con la palabra de Dios, como si fuese una enseñanza. Pero quiero rápidamente venir con ustedes y hablarles algo acerca del plan redentivo de Cristo. Lo primero que necesitamos nosotros es oír la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por esta tecnología, por la era en que estamos viviendo, porque nunca como antes se ha hecho tan fácil la exposición de la palabra de Dios. ¿Okay? Tenemos tantas formas ahora que hace 10, 15, 20 años no las teníamos, que hablar de hace 100 o de hace 2000 años, cuando los hermanos apóstoles estaban haciendo su aparición en su trabajo ministerial. Pero gracias a Dios que hoy podemos predicar la palabra de Dios a través de diferentes plataformas por muchísimos medios, y es el primer paso donde el individuo llega a recibir la salvación que Cristo nos ofrece. Dijo Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo primero que necesitas. Y cada paso, cada proceso está bien explicado en el plan redentivo de Cristo. Pero todo empieza por ahí, todo empieza por oír. ¿Ok? Es el primer paso. No podemos llegar al creer o a la fe sin antes oír, porque es lo primero que está establecido. Y le doy gracias a Dios porque si tú nos escuchas por primera vez, pues ya diste ese primer paso. Ya escucharon. Ya escucharon, así es. Y después viene el segundo paso, que es el creer. Okay. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10:17 que es la fe producida por el oír. Es decir, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos desarrollar fe en nuestra vida, necesitamos estar oyendo, necesitamos estar escuchando la palabra de Dios. Esto genera fe en nuestra vida. Ese es el segundo paso, creer, tener fe. Y aquí es donde viene el verdadero cambio. Siento yo que a veces confundimos dónde llega el cambio, si en el bautismo o en este tercer proceso. El tercer proceso es el arrepentimiento, ¿ok? Si analizamos la palabra gramaticalmente de arrepentimiento y nos vamos a su raíz etimológica en el griego, metanoeo, metanoeia, estamos hablando de un cambio. Y aquí es donde se da el verdadero cambio en las personas, en el tercer paso. Es decir, escuché la palabra de Dios y al escuchar la palabra de Dios, eso produjo fe en mi vida. Y la fe, el creer yo en la palabra de Dios, me da a mí un entendimiento que no tenía antes. Y ahora empiezo a entender que hay áreas en mi vida que están ofendiendo a Dios. Que no estoy caminando de acuerdo a los caminos de Dios. Y por eso necesito un arrepentimiento. Un cambio. Y aquí es donde se da el cambio. Es un proceso tan importante que mira, 3 de los mejores predicadores de la historia. 3 de los mejores. Juan el Bautista, Jesucristo y el apóstol Pedro. Los 3. Su gran sermón de debut, el primer sermón de su vida, con el que se iban a presentar ante ante la gente, multitudes que venían a escucharlos. Si a ti te pusieran a predicar en una convención general o en la Casa Blanca, ¿de qué predicarías? Yo no creo, I don't think I would say the same thing they said, porque ellos salieron con todo, pero yo no creo que yo pueda salir así. ¿Qué tema usarías tú? ¿Qué tema? ¿De qué hablarías? Si te invitaran a predicar a la Casa Blanca, del amor. El amor sería el más fácil. Exacto. Amor es fácil, ¿verdad? No ofendes a nadie y... Todos tranquilos, todos salimos vivos, todos estamos bien. Fíjate, estos 3 grandes predicadores, Juan el Bautista, Jesucristo y Pedro, decidieron hablar del tema del arrepentimiento como su sermón inicial. Los 3, su primer sermón fue el arrepentimiento. ¿Te puedes imaginar eso? No, ahí están esas personas ahí y salen este gran predicador, su primer predicador, arrepiéntate, pecador. Juan lo decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús lo predicaba, lo puedes ver en Marcos 1, 14 al 15, Mateos 4, 17. Y cuando Jesús predicaba decía, arrepentidos y creed en el evangelio. Y bueno, el primer sermón del apóstol Pedro, en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, los 3 escogen este tema del arrepentimiento, del cambio. Recuerden que la palabra arrepentimiento significa cambio, cambio, cambio. Ese es el tercer paso en el proceso del plan redentivo de Cristo. Primero es oír, el segundo es creer, el tercero es arrepentirse y entonces viene el cuarto, que es el bautizarse. Hay que bautizarme. Mucha gente se quiere bautizar para cambiar cuando los principios bíblicos nos dicen que no, que te bautizas porque has cambiado. Sirve como un marcador el principio que yo quiero servir a Cristo y es una declaración pública de tus intenciones. Exacto, es una forma práctica de exponerlo. Cuando nosotros vemos lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del candidato al bautismo, número 1 nos dice en Marcos 16:16 que el que se va a bautizar tiene que creer. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, el candidato al bautismo tiene que creer. Tiene que haber fe en la persona que se va a bautizar. Pero el apóstol Pedro en Hechos 2:38 nos dice que el candidato al bautismo tiene que estar arrepentido. Arrepentidos y bautices. Entonces, el candidato al bautismo debe de tener fe en Jesucristo,
y tiene que estar arrepentido. Tiene que haber un cambio y entonces bautizarse. Si tú te estás esperando a cambiar para bautizar, wow, están las piezas volteadas, porque lo más probable es que no suceda. Si estás esperando bautizarte para cambiar, lo más probable es que no suceda. Yo te recomiendo que acudas a los principios bíblicos, que los hagas tuyos y que te guíes por eso. Y las promesas son grandes. Dices Salmos capítulo 1 que si los principios bíblicos son tu forma de vida, todo lo que tú haces será prosperado. Entonces, adelante, mi hermano. Solamente por no terminar o por terminar con este asunto del plan redentivo de Cristo, me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando el resto de los pasos del plan redentivo de Cristo. Nos quedamos en el bautismo, después sigue la consagración o el santificarse. Debemos nosotros santificarnos, consagrarnos, dedicarle nuestra vida a Dios completamente. Después de la santificación o la consagración sigue el desarrollo o el crecimiento. Dios nos ha dado virtudes, carismas, dones, talentos para que los pongamos por obra y que lleguen a ser ministerios. ¿Okay? Necesitamos crecer y desarrollar. Y para eso Dios estableció ministerios en la misma iglesia que van a ayudar a levantar a las demás personas. Y por último, perseverar. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Los 7 pasos son importantes en el plan redentivo de Cristo. Oír, creer, arrepentirse, bautizarse, santificarse, crecer y perseverar. Ahí es donde vemos palpablemente la gracia de Dios para traerle la salvación al ser humano. Yo creo que es importante también añadir algo aquí, que cuando personas se bautizan, ya cuando llegan al punto donde se pueden bautizar, cada persona cuando se bautizan tienen una diferente experiencia. Hay personas que cuando se bautizan, que el Espíritu Santo llegan y comienzan a hablar en lenguas al momento de salir el agua. Pero hay personas como yo, donde cuando yo salí del agua, pues yo no realmente sentí gozo, pero no era ese tipo de gozo, ¿verdad? Me gustaría recordar a las personas que están escuchando que si tú no sientes algo increíble que te cae dentro de tu vida y que quieres hablar en lenguas o quieres, está bien. Cada persona reacciona diferente, ¿verdad? Ese gozo todavía lo tienes adentro de ti, pero no significa que debes nomás salir brincando afuera del agua nomás por hacerlo. Pero no te sientas mal si después de salir el agua, pues te sientes la misma persona, el mismo Gerald Soria. Es que vas a seguir siendo la misma persona, ¿verdad? Sí, exactamente. Imagínate si nosotros ofreciéramos ese paquete donde le dijéramos al esposo, venga hermano, le bautizamos a su esposa y va a salir otra diferente. Aquí estarían haciendo línea los hermanos. Hay que investigar eso. No se trata de eso, mis hermanos. Sigue siendo tú, sigue siendo la misma persona. El efecto espiritual es tremendo. Ahora el que es bautizado, sus pecados han sido perdonados, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, son ahora parte de la esposa del Cordero, la iglesia del Señor, y puedo seguir con los beneficios de aquel que se bautiza en el nombre de Jesucristo. Pero la realidad de las cosas es que sigues siendo tú. El apóstol Pedro decía, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, pero sí nos prepara nuestra conciencia para poder acercarnos a Dios. Entonces, hermanos, sigan adelante y procuren establecer bien estos principios de los que estuvimos hablando acerca de la salvación. Y no ustedes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, no se detengan en hacérnoslo saber. Estamos aquí como amigos para platicar. Queremos hacer de este espacio un lugar divertido, ¿por qué no? Pero más que nada un lugar de crecimiento en nuestra educación cristiana. Entonces, son más que bienvenidos para visitar nuestras páginas, las que ya nos hablaba nuestro hermano Jerry, y dejar ahí sus dudas. Es más que nada una charla. Sí. Y si quieren escuchar estos programas, obviamente lo están escuchando por uno de los medios, pero nomás para recordarles, estos episodios van a ser disponibles en el YouTube. So, si quieren mirar
lo que está pasando, pues puede mirar el programa en YouTube. También lo puede escuchar por medio de iTunes o por SoundCloud. O, por ejemplo, yo tengo una aplicación que yo uso mi teléfono. Yo tengo un teléfono Android. Y yo uso una aplicación que se llama Podkicker, que yo uso para escuchar todas estas cosas. Si ya saben la tecnología, pues ellos ya saben lo que estoy diciendo. So, hay varios lugares donde se puede escuchar esto. So, si lo quieren mirar, yo recomiendo que lo miran. Lo pueden mirar en YouTube. Y suscriben, por favor. Váyanse a las páginas de Facebook, de YouTube, de Instagram. Y hazlo like. Hazlo like, hazlo share. ¿Has visto tu video del domingo pasado? No, todavía. Bueno, lo vi cuando lo subiste. Más de 2,000 personas lo han visto. Como 1,200 views. Increíble. The biggest one we've done. Y eso es lo que estoy diciendo. Si cada persona hace share estas cosas, vamos a alcanzar más personas mucho más rápido. So, toma el tiempo para hacer share, para hacer like, para apoyar este ministerio, para que podamos seguir haciéndolo. Amén. En el nombre del Señor. Es nuestra oración para ustedes que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y que su ministerio se desarrolle y crezca. Y ojalá este espacio les pueda ser útil para esto. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros.